¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la sesión de OB Informativo. Y en esta tarde nos encontramos en una sesión bastante importante porque nos acompaña el antropólogo Juan Cortés, y su especialidad pues precisamente son los olmecas, una cultura bastante interesante, la cultura madre, que es de la que vamos a hablar el día de hoy. Le damos la bienvenida. Quisiéramos saber dónde se ubicó esta cultura. ¿Cuál fue realmente la zona geográfica que actualmente podríamos denominar que ocupó y sus asentamientos más importantes? La cultura olmeca se desarrolló en todo lo que es el sur del estado de Veracruz, lo que es los municipios de Catemaco, Sayula, principalmente gran parte de los Tuxtlas, la cuenca baja de los ríos Coatzacoalcos y San Juan Evangelista, parte de Tabasco, donde está el centro ceremonial de la venta, precisamente, y lo que es una parte de Chiapas, en un centro ceremonial que se llama Izapa. Vamos a ver cómo fue su desarrollo agrícola, principales siembras o cultivos. Ellos hacían lo que es el rosa tumba y quema, que es una técnica de siembra muy compleja, en la actualidad ya se practica, es cortar la maleza, prenderle lumbre y sembrar. Encontramos desde evidencias de fitolitos, que son pequeñas muestras de semillas y de, ¿cómo podría decirse?, materiales orgánicos, dentro de algunas vasijas y dentro de algunos entierros, en los cuales las muestras de radiocarbono y análisis de partículas nos han dado que precisamente su alimentación era a base de un trinomio complementario, que es la calabaza, el maíz y el frijol. También comerciaban con cacao, eso lo podemos ver en varias estelas, y principalmente el maíz. ¿Podría mencionarnos algunos monumentos destacados como centros ceremoniales? Los centros ceremoniales más destacados de los olmecas es San Lorenzo Tenochtitlan, en el sur de Veracruz, en el municipio de Texistepec, que está cerca de Sayula de Alemán. Hay otro donde yo estoy trabajando que se llama Estero Labón y está en el ejido de San Isidro, está en el municipio de Sayula de Alemán. El otro, y creo que de los más importantes, que fue desde el preclásico inferior hasta casi el preclásico terminal, que fue la decadencia de la cultura olmeca en esa zona, es San Lorenzo la Veta, está en Tabasco. Y ahí está el de Izapa, que es en Chiapas. Ese es un poco más tardío, es del preclásico terminal y se dice que es la transición de la cultura olmeca a la cultura maya, por las dos evidencias que se han encontrado. Y también tenemos varios centros ceremoniales en Honduras. De monumentos están las ya conocidas cabezas colosales, encontradas por el arqueólogo Matthew Stirling en la década de los 70 y encontramos 15 de ellas. En monumentos también está la estela del Viejón, que se encuentra en el Viejón Actopa, muy cerca de aquí. Está la estela de la Mojarra, encontrada en un río, la Mojarra del sur de Veracruz, en los Tuxtlas. Los monumentos de los gemelos de la Azuzul, encontrados en el municipio de Loma del Zapote. Y varias representaciones que tenemos del jaguar, ya que el jaguar fue un animal representativo en la religión olmeca. ¿Qué tipo de materiales o qué tipo de rocas eran las que utilizaban para hacer sus construcciones, sus centros ceremoniales o las artesanías que hoy en día conocemos? Las dichosas pirámides que vemos actualmente de Teotihuacán, las mayas que elaboradas con base de piedra, esas son un tanto más, por así decirse, desarrolladas dentro de la arquitectura mesoamericana, ya que los olmecas, al ser una civilización muy temprana, no tenían esos recursos. Y por su ubicación también era muy difícil conseguir rocas. Entonces, lo que ellos hacían eran núcleos de tierra pisonada a manera de montículos, como pequeños cerritos. Todos los centros ceremoniales que encontramos olmecas son de arquitectura en base de tierra. Las cabezas colosales, cabezas olmecas, ¿qué representan? Siempre vemos el rostro de personas, pero ¿qué personas eran? La propuesta más aceptable es de que fueron gobernantes olmecas importantes. Y el hecho de que haya 15 cabezas colosales nos da también una pauta de la esperanza de vida que había entre esos gobernantes. La esperanza de vida era muy corta, entonces los gobernantes normalmente morían jóvenes, en batalla o por enfermedad. Y otras dicen que pueden ser sacerdotes con máscaras en un contexto religioso, pero la evidencia arqueológica de las cabezas colosales no sostiene esa propuesta. De acuerdo a nuestras clases de historia, sabemos que el uso de la cerámica fue como una pauta entre la etapa lítica y el inicio del periodo preclásico.
Entonces quisiéramos saber si los olmecas empleaban la cerámica o fue un poco posterior. La época lítica y la precerámica, que es la precerámica, y la etapa cerámica, pues no están del todo separadas, porque hemos encontrado varios materiales de basalto, como manos de metate o molcajetes, y varios materiales de obsidiana, que es una piedra volcánica, como navajillas, sangradores, núcleos, dentro del contexto de la excavación, donde también se ha encontrado cerámica. Pero o sea, la cerámica marca una etapa importante dentro de los olmecas, porque es como un rasgo distintivo de que ya se está amasando como una sociedad política compleja. ¿Podrías hablarnos sobre cómo era su estratificación social? Empezó, según los estudios que hasta ahora llevamos, siendo como un estado arcaico. Solamente había un gobernante, que era el cacique, y todo el pueblo. Pero con el paso del tiempo, al tener una arquitectura, al tener cerámica y al tener conocimiento de la agricultura, la estratificación social olmeca fue subiendo, y entonces ya fue consolidando dentro de su arquitectura lo que eran palacios para la gobernación, templos para la adoración de los dioses y la meditación, y adoratorios para el sacrificio, claro. Entonces la estratificación social olmeca se basaba básicamente en el gobernante, los sacerdotes y la demás gente, campesinos, agricultores, albañiles, ¿Cómo era esto de que si había alguna influencia en sus creencias religiosas o si había algo religioso que ver? Bueno, eso lo podemos ver en la escultura olmeca, claro. En la escultura olmeca, como un ejemplo es el Señor de las Limas, podemos ver varios motivos fantásticos en su cuerpo, varias criaturas sobrenaturales, por así decirlo, tatuados en el cuerpo del personaje, y un niño con cara de jaguar en sus brazos. Varias veces vemos esculturas mitad hombre, mitad jaguar, o sea, cuerpo de hombre y cara de jaguar, o las dichosas caras baby face, cara de bebé, pero en realidad son rasgos del jaguar antropomorfizados. ¿Por qué? Porque el jaguar era un animal místico para ellos, y eso trasciende hasta culturas como la maya, la azteca, la tolteca, todo. El jaguar representaba la muerte y representaba el nivel bajo, el inframundo. Es por eso que las cabezas colosales las vemos en sinapsis. Este personaje era visco. Están representando al jaguar en ellos, porque el jaguar es el único animal que nace con estrabismo. Entonces se hacían ellos mismos viscos para representar ese animal. Deformaban sus cráneos para parecerse al cráneo de un jaguar. Escarificación corporal para simular las manchas que tiene el animal. O sea, ellos, su religión era el pueblo del jaguar, se le conoce también, porque era una sociedad que creía en la muerte, la vida después de la muerte. Pero también podemos ver representaciones de aves, porque las aves representan el nivel celeste, representan el nivel alto, el jaguar el nivel bajo, porque sale de noche. Entonces ahí está el axis mundi conformado por los olmecas, es nivel bajo, nivel medio y el nivel celeste. ¿Podría comentar más acerca de esta cosmovisión que ellos tenían de la muerte? No sé si podría decirnos si ellos practicaban ciertos ritos. Bueno, de antesala sabemos que todas las culturas mesoamericanas creían en la vida después de la muerte, eso es segurísimo. Nos evidenciamos en esto porque los aztecas eran una sociedad muy, por así decirlo, anteponiendo criterios actuales, muy sangrienta, muy sanguinaria. Si esa tradición seguía hasta tiempos de los aztecas es porque venía desde tiempos primitivos, y eso quiere decir que venía desde épocas olmecas. Nosotros ahora sabemos, con las excavaciones que hemos realizado, hemos encontrado restos de niños sacrificados, de bebés, de neonatos y de algunos adultos. Encontramos varios restos de neonatos y varias pelotas de hule. Las pelotas de hule pues nos dan a entender una práctica de juego de pelota. Aún no se sabe si el ganador o el perdedor era el sacrificado. Eso todavía no lo sabemos. De que lo sacrificaban, porque hemos encontrado restos. Pero no sabemos si el ganador o el perdedor. ¿Y podría pues mencionarnos si hay alguna diferencia significativa entre esta cultura y las que
bueno, las que surgieron posteriormente. Diferencia yo diría que no hay muchas, porque la cultura olmeca fue el precursor a todo lo que después se hicieron. Los trabajos de piedra empezaron con los olmecas y trascendieron hasta la llegada de los españoles. Entonces las demás culturas lo adoptan y van poniéndole de sus mismos rasgos, y es así como nacen las diferentes culturas. Por ejemplo, los mayas agarran esa arquitectura de tierra y la perfeccionan usando la piedra caliza. Pero el patrón de asentamiento que encontramos dentro de los mayas es el mismo que utilizaban los olmecas. Además que diferencia, yo veo que hubo evolución dentro de esas culturas, porque adoptaron todas las prácticas de los olmecas en sus mismos bagajes culturales. Y al igual los olmecas pues no fueron los únicos que estuvieron en todo el territorio sudamericano, había mucho más indígenas. Solo se habla de los olmecas por ese estilo arquitectónico y escultórico que ellos tenían, tanto como su religión. Entonces ese grupo de olmecas no desaparecieron, como dice el registro. Se fueron separando, se van separando, y pues cada quien se establece. No, pues ahora yo me voy a establecer en la costa de Veracruz, nace Tajín. Y me voy a establecer en Altiplano, pues nace Teotihuacán. Y me voy a establecer en Puebla, nace Cholula. Y me voy a establecer en el sureste, en la costa de Yucatán, nacen los mayas. Yo me voy hasta el norte y sigo cazando, sigo siendo cazador recolector, estamos chichimecas. Y me voy a occidente y salen los toltecas. Más que nada hubo una difusión de los olmecas, una separación. Entonces no hay mucha diferencia que los distinga entre otras. Solo probablemente sí su escultura, porque para ser una civilización tan primitiva como la conocemos, ya tenía desarrollada la tecnología para... Ya para terminar, no sé si gusta agregar un comentario que no haya salido tanto a la luz o que no se haya enseñado. Bueno, un comentario sobre los olmecas, pues lo dije al principio de la entrevista, o sea, nosotros desde que estamos en la primaria hasta prácticamente que pisamos la universidad, sabemos, nos tienen vendida esa idea de que los olmecas era el pueblo de Lule, el pueblo del maíz, la cultura madre, en armonía con la naturaleza, los brujos y los chamanes y todo eso. Esa es una idea muy vendida también, que nos plantan desde que somos pequeños en las clases de historia y eso, hasta prácticamente nos desarman todos cuando entramos a la universidad a estudiar esto. Y pues no, o sea, la cultura olmeca no es la cultura madre, porque no era el único grupo de olmecas que había en Veracruz y en Tabasco ocupando el terreno mexicano, o sea, había muchas más personas. Pero solo le decimos olmeca al estilo artístico y arquitectónico que hemos encontrado en ese tiempo. En realidad ni siquiera sabemos cómo se llamaban entre ellos, no sabemos qué idioma hablaban, no sabemos a ciencia cierta su religión y sus dioses, y tampoco sabemos cuál era su estilo de vida tan exactamente. Nosotros nos basamos en propuestas que hemos encontrado con excavaciones arqueológicas, porque ni documentos históricos hay, como los hay para la cultura azteca o la cultura maya, que llegan los españoles y se ponen a recabar toda la información necesaria con los indígenas más viejos, y de ahí sacan los libros y de ahí es lo que sabemos de ellos, pero para los olmecas tenemos ese problema. Pues le agradecemos que haya venido a este pequeño nota informativa. Gracias a usted. La verdad la información que nos proporcionó es muy valiosa, ya que desconocemos gran parte de ella. Gracias. Gracias. No.